Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Hola, Dale, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas bien, noches, bien. profe. Hola, profe, buenas noches. Antes de arrancar la clase, si pueden, pónganme en su nombre y apellido al costado, viste, en el chat para que yo pueda ver lo de la asistencia. Y bueno, ahora arrancamos mientras. Eh, bueno, no sé si pudieron ver el material que les mandé el otro día, que algo ya habíamos estado charlando en la anterior clase que nos vimos. No sé si pudieron ver que, bueno, se trataba de los conceptos que desarrollaba el autor Piaget y Vygotsky, ¿no? Con respecto a las distintas etapas que tiene que pasar una persona, un sujeto. En este caso, bueno, nos enfocamos mucho, más que todo en determinadas etapas o edades que son las que ustedes se van a encontrar a la hora de trabajar con niños y adolescentes. No sé si pudieron leer algo, qué es lo que pudieron entender. Igual vamos a hacer como un breve repasito antes de arrancar con lo que sigue. El que quiera puede preguntar algo en particular. Igual ahora, como les decía, vamos a hacer como un repaso sobre eso. Bueno, si no tienen alguna duda, arranco con el repaso y pueden preguntar un poco si les quedó alguna duda. Bueno, un poco habíamos estado viendo esto del desarrollo cognitivo, que es importante a la hora que ustedes están trabajando con distintas edades, que como siempre les digo, no es lo mismo que tratar o enseñar o conectar con un niño que con un adolescente. Y bueno, un poco Piaget plantea que el niño no solo aprende más cosas con el tiempo, o sea que cada etapa y cada edad como que va desarrollando su pensamiento, su forma de ver, va como, vamos a decir, ampliándose. Esto en el fútbol es clave porque, como le decía, el jugador no, los niños o los jugadores no van a aprender únicamente ciertas técnicas, sino que van a ir reorganizando lo que es su comprensión del juego también. Este proceso se da a través de la acción que estaba en la teoría, si no si lo pudieron ver, que es la interacción con otros, que es importante, y hay un equilibrio entre lo que ya sabe, que es como la asimilación, y lo que necesita, que es acomodar, que bueno, se llama acomodación. No sé si recuerdan que tiene distintos esquemas, el niño y el adolescente va pasando por las distintas etapas y se va produciendo esto de que hay como un desequilibrio, tiene que asimilar una nueva función, algo que nuevo que tiene que aprender y lo tiene que modificar y acomodar, ¿no? En lo que ya sabe o en lo que está aprendiendo. Recuerden que, por ejemplo, en los primeros años, el conocimiento, o sea, de 0 a 2 años, el conocimiento está más ligado a lo que es el cuerpo, cuando hablamos con chicos más chiquitos, ¿no? El niño, por ejemplo, no entiende determinadas cosas y explora más el mundo a través del cuerpo, se mueve, toca, patea. Por ejemplo, en relación, si ven a chicos más o menos de 2 años, van a ver que les cuesta también dominar ciertas partes del cuerpo todavía. En relación al juego o al fútbol, van a ver que hay como una exploración motriz, tratan de, bueno, empujar un poco la pelota, de patear. Por eso acá se trata como más de construir como las bases de lo que es la coordinación, la relación con los objetos. Por eso acá aparecen los primeros esquemas de acción. Hola, Acá hola, ¿se escucha, profe? ¿sí? ¿Se escucha? Sí, sí, Perfecto. Disculpa, disculpa. sí, sí. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, 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 bien, sí. bien. Ah, bien, bien, bien. Igual, como les digo, acá a esta edad, ustedes no es que tienen chicos de esta edad, siempre son un poco más grandes a partir de los siguientes esquemas, por ejemplo, que pueden empezar a recibir, que son entre los 2 y 7 años. Acá aparece más el pensamiento simbólico ya que desarrollan.
pero con muchas limitaciones aparece este pensamiento. Como ya hemos hablado en una clase, viste que el niño se comporta más egocéntrico, le cuesta ponerse por ahí en lugar del otro, piensa más desde lo que percibe, desde su propio mundo. Y bueno, como hablamos también en un ejemplo, creo que en la clase, que era esto, se ve claro en el fútbol cuando todos van atrás corriendo de la pelota, no hay pases, no hay posiciones, el juego es como más individual. eh, y bueno, ahí está más cargado de emociones y de imaginación, por ejemplo, de pensar, bueno, yo soy el mejor, eh, más que perdimos porque por la pelota, o sea, pensamientos más sencillos todavía, ¿no? No está este tema de poder adquirir ciertas reglas. A medida que ya después pasa a los 7 años, después de los 7 años, ahí pasa otro esquema, de los 7 a los 11 años aproximadamente, hay un cambio bastante fundamental y acá el pensamiento sí se vuelve más lógico, aunque necesita apoyarse en lo concreto, que un poco hablábamos también en la clase anterior, que es muy importante que ustedes le puedan demostrar a través de ejemplos concretos, directos, de, por ejemplo, bueno, si le quiere enseñar una técnica o enseñarle algo en particular a través del ejemplo. El niño empieza también a entender ciertas reglas, organiza acciones, eh, bueno, también, bueno, se nota lo que es el juego ya más en equipo, aparecen más lo que son los pases más intencionales, la comprensión de los distintos los roles que hay dentro del equipo, puede anticipar, vamos a decir, jugadas más simples, entender más, vamos a decir, el ida y vuelta, sería ataque y defensa, tomar decisiones un poco más complejas. Ya después de esa edad, a los 11 años en adelante, aparece como este pensamiento más abstracto y el jugador ya no juega, puede pensar, puede tomar ciertas decisiones, analizar, anticipar, planificar, comprende ya más conceptos tácticos más complejos eh, en ese aspecto. Y acá lo que también entra, que es importante, que hoy vamos a desarrollar más, que es la etapa más de la preadolescencia y adolescencia, que por ahí es una etapa tampoco muy sencilla de acompañar. Como te digo, les digo, Piaget acá se enfoca mucho en la parte, como les decía, más de pensamiento, más cognitiva. Por eso es importante a la hora de preparar cada grupo, con cada equipo con el que se encuentren, tengan en cuenta en qué edad se encuentra y hay determinadas cosas que pueden lograr y se pueden trabajar y determinadas limitaciones con las que se pueden encontrar. Y no pensar que por ahí uno da una cierta directiva y es que, no sé, no está prestando atención o que no le interesa, sino que hay determinadas cosas que no puede comprender. También hay otro autor que estaba en lo que les dejé de la clase, que es Vygotsky. Él, vamos a decir, que piensa cosas similares y comparte con Piaget, pero también piensa en otro concepto que cree, en realidad que todos tenemos la posibilidad o la potencialidad de aprender cosas y que no importa tanto la edad, como que no lo ve como una limitación, sino que es importante que aparezca este concepto que desarrolla, que es la zona de desarrollo próximo. Es decir, que tiene que haber alguien como un guía. Por ejemplo, ustedes un rol como entrenador es clave, que no es solo enseñando, como les decía, la técnica, sino creando cierta situación a través del juego, acompañando esto que les decía que puedan mostrarle a través de ejemplos concretos cómo tienen que hacer, el niño puede desarrollar eso, ese aprendizaje. Por eso es importante que a lo mejor ustedes pueden aparecer como, como ese posibilitador. También hasta chicos que estén como más desarrollados a veces cuando uno, no sé, mezcla de distintas edades un poquito, no tan diferentes, le da ese rango potencial a aprender determinadas cosas porque aprende, como te digo, por observar al otro también. De alguna manera lo potencia poder alcanzar ese nivel. Así que es algo también por ahí a tener en cuenta que si bien Piaget plantea que hay cosas de determinada edad, eso tampoco no limita, este autor
un poco, vamos a decir, va en contra y critica y dice que en realidad también todos tenemos ese potencial, hay que saber cómo generarlo y vos como ponerte vos como de alguna manera a un nivel de él, pero un poquito más, enseñarle de qué manera, transmitirle ciertas jugadas, ciertos conceptos, también ciertos valores dentro de lo que es las partes de las clases. Ustedes si tienen alguna duda, pregúntenme, chicos, pero este era como un breve repaso por si no habían entendido por ahí los autores, un poco para que piensen en cada grupo con los que se van a encontrar en determinadas edades. Bien, para que les quiero compartir pantalla de lo que vamos hoy a ver, que es más la etapa de adolescencia, ¿no? La parte de la construcción de identidad, que es también una edad bastante compleja y a tener en cuenta cuando trabaja con chicos de esa edad. Y un autor que trabaja muchísimo ese concepto es, bueno, este autor, Erik Erikson, que también trabaja como Piaget y Vygotsky, teorías relacionadas a lo psicosocial y al desarrollo. Bueno, acá, como dice, es un psicoanalista, también del siglo pasado, eh, es uno de los mayores también referente de la psicología del desarrollo, y tampoco es casual que se dedica a eso. Su propia historia influyó mucho en lo que es la teoría que él propone, ya que tuvo como una infancia marcada por cambios, por ciertas inestabilidades, por preguntas sobre su propia identidad, que eso, bueno, lo llevó a interesarse un poco en cómo las personas se desarrollan a lo largo de la vida. Bueno, inclusive, como dato extra, él llegó a analizarse con Anna Freud, que es, vamos a decir, hija, no sé si escucharon alguna vez de Sigmund Freud, que es como un referente de la psicología dentro de los más importantes. Bueno, él llegó a hacer análisis, o sea, tuvo como psicóloga a la hija de Freud. Bien. ¿Qué plantea Erikson? Que el desarrollo de la persona no termina en la infancia. Fíjense un poco lo que vienen planteando los otros autores, él también hace su propuesta. Así que quiere decir que en la infancia, que por ejemplo en el psicoanálisis muchas veces, que esto lo plantea Freud, no este autor, dice que a veces la infancia, las ciertas experiencias que vivimos a determinada edad, vamos a decir, los primeros momentos de nuestras vidas, decir, desde que nacemos hasta los 10 años, supuestamente son marcas psíquicas que nos deja y que a veces eso nos determina, pareciera, a lo largo de nuestra vida. Este autor un poco apunta a que no es así, que la persona, a pesar de determinadas experiencias que vive a edades tempranas, puede seguir desarrollándose. Y ese desarrollo se da a lo largo de nuestra vida. Por eso es como que rompe un poco con la idea de que la personalidad ya está formada de chico. ¿Viste? Cuando uno dice, bueno, ya está, este chico es así, no va a cambiar, estás un poco limitando a esta persona a posibilidad de cierto crecimiento. Y bueno, este autor plantea justamente esta idea. No sé si hasta ahora se está entendiendo. No sé qué, díganme si vienen bien con las preguntas. Va, si quieren hacerme preguntas. Un poco lo que venimos viendo son distintos autores que plantean más o menos lo mismo sobre entender el desarrollo de una persona a lo largo de su vida. Y, y nos enfocamos principalmente, bueno, en las edades con las que van ahora actualmente a trabajar, que es más en la segunda infancia y lo que es la adolescencia, con qué cosas se pueden llegar a encontrar a esas edades. Bien, si no tienen preguntas, yo sigo. A lo mejor tienen algún ejemplo que me puedan comentar, también puede ser de las cosas que vimos charlando, si en algún momento tuvieron la oportunidad de trabajar con niños o con adolescentes,
si pudieron encontrarse con ciertas dificultades o hacerse preguntas referidas a por qué pasan estas cosas a determinada edad o ciertos conflictos que notan o si pueden notar estos desarrollos que fuimos marcando distintos, me pueden comentar. Nosotros, hola, me llamo Mayra, nosotros somos nuevos, Sí, en la segunda semana que estamos cursando. bien, Estamos, de a poco estamos llevando las clases a medida que tenemos tiempo, porque somos profesores de un club y bueno, y hacemos 2 turnos y se nos complica un montón. Hacemos bien, turno mañana y turno tarde. Y trabajamos de categoría 2017 hasta la 2022. bien. Y O la sea, verdad que con nos sirve mucho digamos, de esas edades. bien. Y por ejemplo, ¿qué cosas son las que ustedes con las que se encuentran y que por ahí se sienten que les falta algo, alguna herramienta que empiezan a notar, más desde lo emocional y Nosotros, psicológico muchas veces? nosotros la parte emocional de los niños es que en muchas separaciones, digamos, de padres, están muy divididos, ¿me entendés? Es como que faltan mucho las prácticas por el tema de que el papá no lo lleva o que la mamá se olvida O que la mamá lo quiere mandar y el papá lo quiere mandar a otro club. Por ejemplo, acá hay 3 clubes. El papá a lo mejor es hincha de otro club y la mamá lo manda al club nuestro. Y están separados, entonces cuando lo tiene la mamá, lo manda a estrenar. Y cuando le toca al padre, falta toda esa semana. y el Eh, niño quiere estar en el club donde está. claro. Claro. Y en esos casos, ustedes no es que puedan hacer algo porque ya tiene que ver con algo que los extralimita, o sea, es algo externo, ¿no? Uno puede Tratamos de hablar a los acompañar, papás y claro, pedirle que escuchen al niño. Por eso bien, sigue yendo este niño. No ha dejado el fútbol porque mayormente dejan los chicos cuando no se sienten cómodos en otro lugar. Es obvio. Pero tratamos de contenerlos y pedirle que sigan apoyando. bien, bien. Y por ejemplo, ¿eso les sirvió? ¿Fueron escuchados por parte de los padres o Sí, continuaron? sí, Sí. sí, sí. La verdad que las charlas nuestras son largas y son, digamos, son claves. Siempre pedimos que piensen en su hijo, en el niño, que no piensen ni en nosotros ni en el club, solamente en lo que quiere el niño, que se pongan en el lugar del niño. Bien, Y bien, un poco sí. ¿Qué necesitan a esa edad, no? Sobre todo poder formar lazos, tener estabilidad, sí, que piensen los poder, compañeritos, que van juntos a la escuela, que claro, van al mismo club, y bueno, hay un montón de cosas, ¿viste? Teníamos un nene el año pasado, que también, un chico que iba porque, o sea, era más contención lo que tenía con nosotros porque era el único lugar que se sentía querido. Entonces, bueno, iba al claro, merendero, estaba con nosotros, iba a las prácticas, por ahí no quería y le hacíamos trabajo individuales para que él esté. Eh, y bueno, bien, y bueno, o sea, es bien, bien, categoría 2016 pasó digamos, a otra categoría más grande y es como que no sintió la contención, ¿viste? De lo que le dábamos nosotros, porque es otra cosa, ¿viste? claro, Entonces el niño ahora dejó, anda, o sea, hace otras actividades, pero dejó el fútbol, ¿viste? claro. Pero en ese sentido, lo nuestro es más formativo, más contención, más estar con ellos, más amor, digamos. Sí, Eh, sí, de que todo por ahí psicológico, depende qué familia o qué condición social sí, vienen, a veces por sí, eso se pierde de foco en realidad
el objetivo en sí de, bueno, de un partido que está de fondo, pero es como que se Sí, pierde eso como centralidad y se ocupa uno de otras cosas de sí, dar de lo que personal, necesitan. digamos, sí, sí. Pero bueno, por eso lo nuestro es muy distinto, te digo. Así Bien, como, bien. Sí, Bueno, sí, aparte, como este autor propone justamente que la personalidad se va construyendo y es importante y uno es una influencia también. Y por ahí tienen desde su oportunidad, desde el lugar que ocupan, poder hacer algo o influir. Obviamente que siempre hay limitaciones, como les decía, porque tampoco pueden encargarse de cosas, de otras cuestiones que ya vienen de la casa. Uno puede hacer alguna intervención si es necesaria, pero también sí, entender que hasta dónde puede uno. Y que si la institución también nos sí. acompaña, eso es importante. No, gracias a Dios sí, siempre, siempre. Sí, sí, están muy pendientes de los chiquititos. se consigue ropa, Aparte, zapatillas. acá le consiguen ropa, calzado, botines, comida. Muy solidario el club donde estamos y la verdad que y es un club, eh, ¿cómo explicarte? Que tenemos una mayoría de chicos carenciados, ¿viste? Que necesitan mucho de todo. Claro. Pero bueno, Sí, sobre todo eh, ser escuchados muchas veces, ese es creo que sí, lo más importante. sí, sí, sí. Bien, volviendo un poco, bueno, lo que el autor habla, bueno, que rompe un poco con esta idea que les decía de que la personalidad ya está formada, y eso es importante porque quiere decir que a lo largo de la vida la persona, vamos a decir, puede entrar en determinadas, vamos a decir, crisis o plantearse cosas o cambiar formas y no quedar todo ya establecido de su personalidad o su, vamos a decir, su identidad, cómo se construye, sino queda uno pegado o estigmatizado a cierta etiqueta. Bien, y bueno, este autor, como le decía, habla de que también nosotros atravesamos distintas etapas en la vida y en que en cada etapa pasa por un conflicto la persona, por algo importante en ese momento que le preocupa. Y lo plantea como crisis psicosocial, que es como un conflicto más interno, más psíquico, como le decía, que aparece en cada etapa del desarrollo de la persona y que puede a veces resolverse de forma favorable o a veces desfavorable. No es una crisis en el sentido de algo negativo, sino como una oportunidad de crecimiento. Son necesarias aparte pasar por esas crisis. Y a medida como va resolviendo la persona, también tiene que ver el ambiente u otras cuestiones que lo ayuda y lo acompaña, va a ir formando esa personalidad. Bien, el autor plantea que la primera etapa de crisis que aparece, que acá está, no sé si la están viendo, bien. La primera etapa es la de confianza versus desconfianza, que es la que se da desde el nacimiento. Eh, por ejemplo, en acá el bebé necesita sentir que el mundo es seguro. Obviamente que fíjense, nosotros nacemos y dependemos de un otro. Súper importante que haya un otro ahí que nos dé esa seguridad para ir explorando el mundo. Fíjense que hasta los bebés, qué sé yo, y hasta determinada más edad más grande, ¿viste cómo miran y observan al adulto o al cuidador o a los padres constantemente cuando está haciendo algo, para que le dé esa confianza? Dale, sí, hacelo, no. Y si los padres, por ejemplo, a veces reaccionan de manera sobreprotectora, como lo ve también, o el niño empieza a llorar y toma, uy, esto es peligroso. Y reacciona a través de la mirada, ¿no? De esto de los padres, que busca esa, vamos a decir, aprobación. Entonces, importante esta etapa que si recibe cuidado, si recibe afecto, si hay presencia, desarrolla esa confianza. Y si no, desarrolla que es como desconfía del mundo de explorar porque hay esa ausencia. Por eso es Mm, importante, como vamos a decir, esta como la primera etapa o crisis o cuestión que surge en un niño. La siguiente etapa, la segunda etapa, tiene que ver el tema de autonomía versus vergüenza y duda.
Cuando el niño empieza a hacer determinadas cosas solo. Y aparece esto de, bueno, no, yo puedo, ¿viste? Que prueba, intenta, qué sé yo, aprenderse a atar los cordones o prueba a hacer cosas, pero también aparece lo del error. Y acá, bueno, tiene que ver cómo vive el error. Bueno, acá el contexto es importante, si lo deja equivocarse y si le gritan, obviamente ese chico va a tener miedo también a hacer cosas o a intentar. O va a tener siempre esa iniciativa de siempre ir un poquito más allá y desafiarse. Por eso es importante, si es acompañado, si desarrolla esa autonomía y se lo acompaña de esa manera, o si es muy criticado, va a desarrollar esta vergüenza, esta duda y que no se va a animar. Otra etapa es la tercera etapa, que es la de iniciativa versus la culpa, que es un poco la edad que aparece más el juego. El niño propone, el niño inventa, sigue explorando, o sea, obviamente que acá es como que se le permite desarrollar cierta iniciativa. También, también se lo puede frenar, por ejemplo, y ahí aparece como la culpa. Pero es una edad donde también siguen explorando y obviamente que se van animando más. Esto siempre es importante, como les decía, el contexto, cómo acompaña eso, cómo puede dar esas posibilidades un poco o cómo puede terminar limitando. Un poco como también el autor, como le decía Vygotsky, cómo podemos potenciar o cómo podemos terminar limitando. La cuarta etapa, acá está un poco más, se da en la edad del escolar, que es la de laboriosidad versus la inferioridad, que acá el niño empieza a medir un poco sus capacidades, qué es capaz de hacer, cuánto puede crecer, en qué es capaz también. Entonces se compara, logra cosas, aprende. Entonces, si se siente capaz, desarrolla ciertas competencias, va descubriendo en qué cosa es bueno, qué cosas tiene facilidad. Y si no, aparecen sentimientos de inferioridad. ¿Cómo vamos a decir? Va a empezar a construir como una baja autoestima también. Vuelvo a insistir, acá siempre tiene que ver el contexto. Y recuerden que ustedes también son parte de ese contexto. No es solamente los padres, todo es la institución escolar y ustedes también como institución y como dirigentes, cómo están ahí acompañando a esos chicos, porque también algo que, no sé, hagas una intervención de tal manera, puede terminar eso, desarrollando esa inseguridad también. Bueno, y ahora llegamos un poco a lo que, sí, ¿querías decir algo? No sé si había alguien que No, quiso no, preguntar algo. no, no, esta no. O sea que tenés razón, la verdad que Ah, sí. bien, Sí, después, hola, bien. buenas noches. También estoy viendo ahí que en la edad de entre 6 y 12 años, muchos de esos casos el chico cambia de disciplina deportiva, porque como comentaste vos antes, ¿no? A lo mejor el no sentirse seguro en un lugar o no sentir su capacidad para efectuar el deporte de fútbol, hoy hay muchas más alternativas. Y entonces por ahí también está en la etapa de que ellos mismos se van adaptando al deporte que más les puede interesar en ese momento. Es que sí, muchos chicos empiezan porque a veces los padres los llevan para que haga determinado deporte y después van descubriendo y también empieza a entrar, fíjense, estamos hablando ya ponerle 12 años, 10, que empieza a pasar eso, preadolescente, ya empieza a construir un poco su independencia y dice, che, esto no me gusta, no quiero seguir, o se replantea si es lo que realmente quiere, prueba otros deportes, prueba otras actividades, eso es muy propio de esa edad también, que se cuestione. Claro, porque los mismos compañeros, la mayoría van, entonces se agrega también. Sí, sí, se cuestiona también el hecho de muchas veces, porque bueno, van mis compañeros, van todos, sigo en el lugar, pero se da cuenta que no lo está disfrutando, que lo padece hasta a veces. Eso también es importante que, bueno, el chico va a ir descubriendo si es lo que realmente le interesa. Es verdad que a medida que va pasando el tiempo,
si bien el deporte, la idea tiene otros valores, el jugar, el aprender un montón de otras cuestiones, también hay, a medida que van avanzando los años, cierta implicación que tiene que haber, cierta responsabilidad, que si bien está, se sostiene el juego, pero ya hay otras cuestiones que se busca lograr objetivos como grupo. Y hay una competencia y empieza a importar también esa competencia. Entonces ahí es cuando se ve implicado si realmente está interesado en continuar el deporte o no. También está preguntándose eso, como por ahí para entender en esa determinada edad por qué, como está indeciso. Bien, hablando de adolescencia, esta es la etapa final, que es importante que aparece. Acá, bueno, acá está, bueno, el cuadro, que es más o menos lo mismo de recién que les estaba hablando, ¿no? Pero sí, continúen, fíjense que acá dice, aparece otras etapas, adulto, joven, porque el autor desarrolla todo, desde el nacimiento hasta adulto mayor. Pero nosotros nos vamos a enfocar más en las etapas que ustedes ven, con las que van a trabajar. Que bueno, acá el tema de la adolescencia, que aparece esta pregunta un poco, que es la identidad versus la confusión de roles, que es una etapa importante, ¿no? El adolescente necesita construir su identidad, pero no es desde cero, porque no es que viene acá tabula rasa, significa que está en limpio y la empieza a construir en la adolescencia. Ya viene con todo lo anterior y acá es como empieza a resignificar y hasta cuestionar. Bueno, es muy normal que hasta cuestione los adultos, cuestione los padres, vaya en contra también. Por eso es importante que está haciendo este descubrimiento de su identidad. Y acá quiero aclarar que también la adolescencia no es solo una etapa más, es una etapa que reorganiza todo lo previo, ¿no? Por eso muchas cosas pueden volver a aparecer, inseguridades, dudas, conflictos, que es lo mismo que hablamos antes. O sea, acá puede volver a repreguntarse todo eso el adolescente. No porque retroceda, sino porque está rearmando quién es. Así que es importante que va a sentirse de esta manera, como inseguro, como mirando, estaré bien, haciendo bien, estaré haciendo mal, la mirada del otro le importa, pero a la vez no. Es como que entra en esa, por eso le digo esa ambivalencia, esa confusión. Una consulta. Bueno, Bueno, yo tengo mi hijo de 12 años, que bueno, estamos experimentando nosotros, que cambió el carácter totalmente, totalmente odioso, contesta mal. Antes a práctica iba, no hacía falta que le dijera, ahora lo tengo que llevar arriando. Es una cosa que estoy dando clase y estoy llamándolo, dale que los profes ya van a empezar y él llega y todo. ¿Es normal y hasta cuánto dura? sí, súper normal y toda la adolescencia, o sea, para decirte, no me gusta decir edad y puede ser que hasta los 18 años, dependiendo. Puede antes Oh, cambiar, pero es re normal que hagan esto de estar malhumorados, quejosos, mm, que te respondan, ¿qué mirás? ¿Qué querés? cansado. Y- sí, cansados, Mm, no le gusta que le den orden, no le gusta que lo no, traten como niño recordándole constantemente que tienen que hacer, No hay se tanto pone muy a cariño la como de chico. No recibís tanto cariño, como que están más odiosos. sí, la sí. vergüenza parece. No les gusta porque los pones en vergüenza, que es algo súper importante para ellos, quedar como expuesto, porque es como que le importa mucho lo que piensan los de su edad, sus compañeros, están muy pendientes Claro. de eso. Sí. Nos falta muchísimos años todavía. Y tener paciencia, pero no dejes de Sí, poner límites. Y esto te lo digo no, no no, solo como DT, sino como madre, porque es lo que necesitan. Más allá de que a veces te no. traten mal, contesten mal, en esta edad es importante que estés marcándole ese camino, que lo estés guiando. Es fundamental, por más que no le guste. Ah, sí, Así que sí. sí, No.
No lo aflojamos, olvídate. Él hace obligado, dice, pero una vez que él ya fue, ya está. Es el momento de hacernos renegar nomás, es el momento, Claro, ¿viste? Pero bueno, bien. Bueno, si no, recuerden un poco a ustedes cómo vivieron la adolescencia. Todos pasamos por esa edad de estar enfrentados, como les decía, con los docentes, sí, verlo pero como nosotros no enemigo, contestamos los el padres. DT, el Sí, profesor, como profe, que pero costaba mucho. distintos momentos, ¿sí? Antes Sí, nosotros cuando éramos adolescentes a lo mejor no teníamos a nuestros padres eh, el afrontarlo de una manera que hoy nuestros hijos nos afrontan a nosotros, No sé, no, ¿sí? ni antes no, hablar. olvídate, no nos enojábamos y nos quedábamos enojados, pero no era Exacto. Creo que la sociedad fue digamos, de cambiando decirnos cosas verbal, y, nunca. y así también donde vos encontrás como profe, encontrás a los chicos, ¿sí? Antes vos tenías, Mm, te estoy hablando cuando uno era jugador, tiempos aquellos, vos tenías un mm. respeto bárbaro hoy al profe. El profe, Hoy son contados con los dedos los que te respetan un 100%. sí. No, A no, él Sí, hubo chicos que los encuentros los mandaron, le han dicho, andate a la... sí, sí, tuve dos chicos, una vez fuimos a un encuentro y, y me echó a la mierda. Pero Así, mal. mal, Y categoría 2018. Bueno, decir que estaba el papá, lo llevó el abuelo, entonces, bueno, lo llamé al papá y al abuelo y le dije, mira, tu hijo, su nieto, me echó a la mierda, así que, a ver, eh, vamos a, entre todos, a ver qué le está pasando a este chico. Y bueno, papá se había separado de la mamá, con y bueno, problemas, ya, ¿viste? pero sí, Se descargaba ahí. se descargaba. Y claro. después otro nene, hace 2 semanas atrás también, eh, Al también profe y al padre los mandó. lo vino a buscar el papá y también al padre y a mí, eh, que antes eso no pasaba, No. ¿viste? Llegaba a la casa y agarrate, ¿viste? Pero bueno, Ahora no, ahora no, no está mal el método antiguo. Sí, tiene que ver no, mucho que está deteriorado el concepto, bueno, todo lo que implica la figura de autoridad, en muchos Mm, sentidos. No solo mm, autoridad de los padres, porque los mismos padres tampoco tienen esa, muchas veces autoridad, los docentes, y también, vamos a decir, otro que ejercía esa función de autoridad es la policía y otros demás, y no está funcionando socialmente en muchos niveles. Hay un deterioro en ese aspecto. Entonces, sí, como, bueno, uno trabajar también un poco, sí, con este contexto no es sencillo, pero uno no tiene que dejar de poner límites y cómo son las reglas que uno mm, por lo menos se impone ahí, ustedes como grupo, qué es lo que quieren transmitir. claro, Eso sí, es sí. sí. mantener eso dentro de lo que se pueda. Ujú. Bueno, nosotros a ese chico lo castigamos de que hasta que el profe no se le pase el enojo, no iba a jugar los sábados. Hablamos con el papá, estuvo de acuerdo, iba a entrenar y los sábados lloraba y no jugaba. Y hace más o menos 2 semanas que anda hecho un reloj. Era un reloj, te digo que anda una maravilla, es el mejor alumno que tenemos. Pero el papá acompañó. Sí, Bueno, sí. bueno, Claro. eso es muy importante porque, a ver, uno que hace muchos años que está en esto, cambió mucho lo que era trabajar con chicos de inferior, en estas edades, hace unos años atrás, y yo creo que por ahí alguien dijo, ¿no? Es un poco todo el contexto social que se está viviendo hoy. Yo también Sí, digo que Sí, por ahí los chicos están viviendo una situación difícil por X motivo, pero muchas veces también hay que decir las cosas como son, vienen con el problema de la casa, de la escuchan mm, casa. lo que dicen los padres, porque capaz que el ujú, nene va a la casa y le dice el profe, me levantó la mano. Y bueno, echarlo al carajo, contestale, mm, porque está pasando, está Sí, pasando. sí. mm, Antes eso no sí, pasaba, sí. no pasaba eso antes. No, Entonces,
Yo siempre digo que he tenido, cuando yo empecé tenía categorías chiquititas y los chicos se quedaban sentaditos, te escuchaban, vos trabajabas y te ibas. Hoy hablo con la gente joven, con la gente que está trabajando con chicos y no duran más de 2 segundos quietos los chicos. No. Y las contestaciones, está bien, pueden salir los chicos, pero muchas veces vienen con con lo que escuchan en la casa. Porque Sí. no, si el chico llega a la casa y le cuenta al padre lo que pasó en el coso, el padre tendría que decir, no, ponerse del lado del profe. Pero no pasa en el fútbol, pasa en la escuela, pasa en todos lados, lo estamos viendo continuamente eso. Pero Sí, pasa que la usted, misma sociedad, porque con los teléfonos ahora, con las redes sociales, que ven videos, que ven toda esa cosa también, de ahí van tomando cosas, lamentablemente. pero pasa en la escuela de mi hijo nomás, que ves que se sacan una prueba, se sacan mal, y le toman un recuperatorio ahí nomás el otro día. Escuchame, antes sacabas un mal y tenías que levantarla, no en un recuperatorio, todo muy fácil. Es todo fácil para el niño, no se esfuerza. Por eso pasa todo esto. Antes uno tenía que esforzarse mucho. Bien, bueno, si bien es como muy difícil porque, bueno, son cuestiones que pasan socialmente, esto también que dicen, bueno, de las redes sociales, el teléfono, que se van a encontrar con chicos que les cueste un montón, que presten atención. Y bueno, justamente creo que su desafío más grande va a ser eso, generar esto, que el tiempo, que empiecen a aprender a frustrarse, a que también es parte, como transmitir estas cosas en lo que son las clases. Y entender que sí, están con chicos distintos, que son distintos a la época de ustedes, pero hay cosas que se siguen manteniendo igual. Hay cosas que se siguen repitiendo en las distintas épocas. Vamos a decirlo así, en la adolescencia, el hecho de que uno sea desafiante siempre fue propio de la época, en distintos momentos. Sí es verdad que hoy pasa ya más con otro tipo falta de respeto, pero bueno, ahí su trabajo dentro de lo que puedan es ir marcando esos límites y qué valores quieren transmitir también, o por lo menos que quieren generar dentro de ese grupo y mantenerse en eso, obviamente buscando si se puede con los padres que los acompañen en eso, y bueno, también van a encontrarse muchas veces que los padres bueno, no, ahí uno entiende de dónde viene también el chico, qué es lo que está pasando, porque de qué contexto viene. Entonces, ver cómo puedes llegar a intervenir y tomar ciertas decisiones. Ahí va a estar este tema también de cómo van a liderar ustedes. Así que van a tener varios Sí, desafíos. El tema es que también se puedan, sí. es importante autocuidar ustedes como personas porque más allá de todo, también ustedes son personas, también tienen lo emocional que está implicado ustedes y si bien van a tratar de intervenir en ciertas situaciones, como le decía, va a haber ciertos límites y también tienen que cuidarse en ese aspecto. Sí, sí, es verdad. Sí. Bien. Bueno, nos quedó para seguir entrando el tema de adolescencia, creo que ahí arrancamos un poco, pero quedó un poco más para seguir desarrollando. Lo más probable es que lo van a ver en la clase que viene, en lo que es que va a estar subido, ¿no? Lo que es en el Classroom. Pero seguramente vamos en la otra siguiente que nos veamos, siguiendo hablando sobre estos temas, porque son las cosas que las que más se van a encontrar de desafío. Si bien, como le digo, más allá de la técnica, la táctica, todas las cosas que enseñan, yo creo que lo más difícil que tienen por la edad es estas cosas, ¿no? Lo social, lo emocional y la subjetividad de cada chico y cada grupo diferente que van a ir armando y van a ir encontrándose. Creo que ese es el desafío más grande. Y bueno, un Tenés poco no chicos perder la dóciles, cabeza en el camino también. sí. Tenés chicos dócil y tenés chicos bravos. Eh, Son rebeldes. eh, Bueno, yo estoy con la Sí, categoría sí. 2020 y yo siempre digo la mejor categoría que tengo. Ellos no te hacen los trabajos y te da gusto de trabajar porque ellos llegan, se sientan y quedan quietos donde vamos a los encuentros. Ellos son, no sé, es otra línea, digo yo. en cambio yo no, todo lo No, a contrario. él le tocó todo lo peor. Tengo 17 y 18 y No, tenés un grupito que muchos problemas en la casa se nota. y
y son bravos, hay una tranda brava, con muchos problemas. Ah. Ojo, juegan bien al fútbol, ellos, pero se ven otras cosas. Sí, sí, sí. Por eso es como que ustedes tienen que desarrollar otras, que los lleva el mismo contexto, desarrollar otras habilidades también, de escucha, de contención, de comprensión, de ver Mucha cómo intervenir. violencia también. Claro, Mm, mm. Sí, sí. Y No, después bueno, eso se chicos, refleja en la práctica. Pero bueno, sí. bueno, bueno, muy Bueno, buena chicos, la nos clase. estaremos viendo la clase que viene. dale, Listo, dale, ¿eh? un Muchas gusto. gracias. 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 Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. No, profe, nos vemos, Bueno, gracias. profe. Ah, profe. Nos vemos, profe. Yo no le pongo tanta azúcar porque Bueno, pero la acidez es terrible. Ahí está.